Buenos días, tardes, noches, Dios lo bendiga a todos. Somos los señores Rosy Mercado, Sulivera y William Cravalí. Le vamos a hablar sobre las corrientes y filosóficas sobre el derecho en la escuela del realismo jurídico. El realismo jurídico surgió como una reacción al formalismo jurídico dominante a principios del siglo XX. Es una corriente de pensamiento de la filosofía del derecho que se centra en la práctica y la aplicación del derecho en la realidad social, en lugar de enfocarse únicamente en normas abstractas o principios teóricos. Esta perspectiva sostiene que el derecho debe ser entendido a través de cómo se aplica en la vida cotidiana y cómo los jueces y otros actores legales interpretan y aplican las leyes. El realismo jurídico podría verse como un intento de traspasar lo sensible para conocer lo permanente de la realidad. Reconoce la importancia de la interpretación y la práctica en el ámbito legal. Corriente filosófica que busca comprender el derecho no como un conjunto abstracto de normas, sino como una realidad social en constante evolución. Se interesa por el derecho como un fenómeno social y práctico. Ven el derecho como un producto de las relaciones sociales. Rechaza la idea de que los jueces simplemente aplican las leyes de manera mecánica. El derecho no es simplemente lo que está escrito en las leyes, sino cómo se aplica en la práctica. Los jueces son actores claves en la creación del derecho. Los factores sociales, políticos, económicos influyen en las decisiones judiciales. El derecho es un instrumento de poder y control social. Corrientes y filosóficas en la escuela o teoría del realismo jurídico. El realismo jurídico es una teoría que sostiene que el derecho debe ser entendido a través de su aplicación práctica y no solo a través de normas abstractas. Propone que el estudio del derecho debe basarse en la experiencia y en datos empíricos. Se opone a la visión positivista que considera que el derecho es un conjunto de normas que deben ser aplicadas sin referencia o consideraciones morales o éticas. Sustenta que el derecho no puede ser entendido de manera aislada, sino que debe ser analizado en relación con el contexto social, cultural y económico en que se aplica. Se enfoca en que cómo las decisiones judiciales y la interpretación de las leyes afectan la vida real de las personas. Sustenta que el derecho debe ser flexible y capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. Se interesa por los resultados de las decisiones legales y su impacto en la vida de las personas. Los filósofos de realismo jurídico sostienen que el derecho no puede ser analizado de manera aislada. Las decisiones legales deben considerarse no solo la legalidad, sino también la justicia y la equidad. La corriente filosófica del realismo jurídico invita a una reflexión crítica sobre cómo se entiende y se aplica el derecho en la práctica. Rasgos distintivos del realismo jurídico. El derecho no es una entidad abstracta, sino un producto de la sociedad, de las relaciones sociales y de las decisiones de los individuos que la componen. Los realistas jurídicos se interesan por cómo se aplica el derecho en la práctica. Las leyes son interpretadas y aplicadas de manera flexible por los jueces, influidos por factores sociales, políticos y psicológicos. Reconocen que los jueces tienen un amplio margen de discreción al resolver casos. Los realistas consideran que los jueces son seres humanos con sus propias creencias, valores y experiencias, lo que individualmente influye en sus decisiones. Los factores psicológicos, los prejuicios o las emociones pueden afectar la aplicación del derecho. Los realistas analizan no solo las normas jurídicas, sino también las instituciones que las crean y aplican, como los tribunales, las legislaturas y las agencias gubernamentales. Ven el derecho como un instrumento que puede ser utilizado para mantener el poder o para promover determinados intereses sociales. El realismo jurídico incluye diversas tradiciones como el realismo jurídico norteamericano, alemán y escandinavo, cada una con sus propias características. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, la corriente, en el contexto de la filosofía del derecho, abarca diversos enfoques sobre la naturaleza y la función del derecho, así como su relación con la moral y la sociedad. Se debate si el derecho debe basarse en principios morales y universales. ¿Cómo proponen
el ius naturalismo, o si deben ser independientes de la moral. Según el positivismo jurídico, además de examinar cómo el derecho influye en el comportamiento humano, promueve la justicia y el orden social y refleja los valores comunitarios. La ius filosofía incluye enfoques variados como el realismo y el feminismo jurídico y se nutre de disciplinas como la sociología, la ética, la política y la historia. Se caracteriza por su capacidad de autocrítica, reflejando la complejidad y la riqueza del estudio del derecho en su contexto social y moral. El realismo jurídico surge como una respuesta crítica al idealismo y al positivismo jurídico. Mientras que el idealismo se centra en la existencia de normas abstractas y principios universales, el positivismo se enfoca en la validez de las normas, sin considerar su aplicación práctica. El realismo jurídico sostiene que el derecho debe ser atendido a través de su aplicación en situaciones concretas y su impacto en la vida de las personas. Como fundamental del realismo jurídico es que es un derecho. No solo es un conjunto de normas, sino que se manifiesta a través de acciones concretas. El realismo jurídico enfatiza la relación dinámica entre el derecho y los contextos sociales, económicos y políticos. Los realistas jurídicos argumentan que los jueces desempeñan un papel activo en la creación del derecho a través de sus decisiones. El realismo jurídico se centra en cómo se aplica el derecho en situaciones concretas, en lugar de limitarse a la teoría normativa. Se interesa por los efectos reales de las normas en la vida de las personas y en la sociedad. El derecho no solo es un conjunto de normas, sino que se manifiesta a través de la conducta de los operadores jurídicos y las decisiones judiciales. Los realistas jurídicos critican los conceptos abstractos y las teorías normativas que no reflejan la realidad práctica del derecho. El realismo jurídico enfatiza la relación entre el derecho y los contextos sociales, económicos y políticos. Reconoce que el derecho está influenciado por la realidad social. Los jueces son vistos como actores que crean derecho a través de sus decisiones. Los jueces interpretan y aplican normas en contextos específicos, contribuyendo así a la evolución del derecho. Esta corriente se alinea con el pragmatismo, evaluando el valor del derecho en función de sus consecuencias prácticas y a su efectividad para resolver problemas sociales. También se preocupa por la justicia social, buscando abordar desigualdades, promover reformas que mejoren la vida de las personas. Se interesa por cómo el derecho puede ser una herramienta para que la justicia pueda generar cambio social. Una de las características centrales del realismo jurídico es que se interesa por cómo las normas jurídicas influyen en el comportamiento humano y en la estructura social, lo que permite una comprensión más profunda del fenómeno jurídico. Una de las manifestaciones más claras del realismo jurídico es la forma en que los jueces toman decisiones. El realismo jurídico se manifiesta en el estudio de los casos específicos, donde se analiza cómo se aplican las normas en diferentes situaciones. Este enfoque permite entender mejor las dinámicas del derecho en la práctica y cómo las normas afectan a las personas y a la sociedad. El realismo jurídico se manifiesta en el estudio de casos específicos, donde se analiza cómo se aplican las normas en diferentes situaciones reales. Este enfoque permite entender mejor las dinámicas del hecho en la práctica y cómo las normas afectan a las personas y a la sociedad. El derecho en el realismo jurídico. Esto promueve la apreciación del derecho que se centra en su aplicación y en los resultados que produce en la vida de las personas. Al criticar las teorías normativas tradicionales, el realismo jurídico reduce la importancia de conceptos abstractos y se enfoca en situaciones concretas. Los jueces y operadores jurídicos pueden adaptar sus decisiones a las circunstancias,
específicas de cada caso, lo que puede resultar en una justicia más equitativa y contextualizada. Mi apreciación personal sobre los principales aportes de la Escuela de Realismo Jurídico: pienso que el realismo jurídico enfatiza la importancia de observar cómo se aplica realmente el derecho en la práctica, en lugar de centrarse únicamente en la teoría legal. Esto implica un estudio de los casos concretos y de la conducta de los jueces y otros actores legales. Los realistas jurídicos cuestionan las nociones absolutas de justicia y moralidad que se encuentran en las teorías de derecho natural. Argumentan que el derecho debe ser entendido en términos de su aplicación y efectividad en la sociedad, en lugar de basarse en principios universales. Esta escuela subraya el papel activo de los jueces en la interpretación del derecho. Los jueces no solo aplican normas, sino que también crean derecho a través de sus decisiones, lo que resalta la subjetividad y el contexto en el que se toman las decisiones legales. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos. Apreciación sobre los principales aportes de la escuela. Considero que el realismo jurídico sostiene que el derecho no puede ser atendido de manera aislada. Debe considerarse en el contexto social, cultural y económico en el que se desarrolla lo que implica las normas jurídicas. Son influencias por factores externos. Buscan innovar en la evaluación del resultado, ya que se centra en los efectos y las consecuencias de las decisiones legales, evaluando el derecho no solo en términos de su conformidad con las normas, sino también en función de su impacto en la vida de las personas y en la sociedad. El realismo jurídico promueve la idea que el derecho debe ser dinámico y capaz de adaptarse a los cambios de la sociedad, con flexibilidad y adaptabilidad. Las normas jurídicas deben ser evolucionarias en respuestas a las nuevas realidades de las necesidades sociales de su territorio. Muchas gracias. Desde mi punto de vista, pienso que el realismo jurídico no puede generar desconfianza en el absolutismo normativo, lo que podría cuestionar la idea de que las normas jurídicas son absolutas y universales. En cambio, se argumenta que el derecho es un constructo social que debe ser entendido en su contexto y puede variar según las circunstancias. El realismo jurídico fomenta un enfoque indisciplinario, integrando conocimientos de otras áreas como la sociología, la psicología, la economía, para entender mejor el funcionamiento del derecho de la sociedad.